Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre es Joel García, soy chalán albañil, y lo que a continuación les contaré me lo contó mi tío Juan, que fue parte de los albañiles que trabajaron en el 258 aeropuerto. La verdad no puedo asegurar que esto haya sido real, pero mi tío es un hombre de palabra, como esos de antaño, cuando la palabra valía más que cualquier cosa, de igual forma y antes que se alteren. Yo no soy seguidor de ningún partido político, y el relato que le mando a don Artemio no tiene ningún interés especial en la política, pues los sacrificios en las obras siempre han existido, sin importar quién sea la persona que esté detrás de la construcción de esta. Por ejemplo, en muchas de las casas, cuando paramos los cimientos, aún mucha gente nos pide que enterremos algún animal pequeño o vivo que por lo general son pollitos, esto como ofrenda para evitar que en la construcción algo saliera mal. A continuación, les dejo la historia que el tío me contó en una noche de borrachera. Fíjate que todo empezó como un simple chisme, ya sabes, de esos que corren entre los que trabajamos en la obra. Cuando empezamos a construir el AIFA, al principio no pasaba nada raro, pero después, ya sabes cómo es la raza, empezaron los murmullos. Uno que otro decía que en las noches se aparecía un tipo raro por ahí, un tal compadre. Nadie sabía bien quién era, ni de dónde venía, pero según los que lo habían visto, decían que se paraba en las sombras, como vigilando. Pero, la neta, nadie le daba importancia. Ya sabes, los obreros siempre tienen historias para pasar el tiempo, especialmente en una obra tan grandota como esa. Al principio, todos pensábamos que era puro cuento. Se decía que el compadre se aparecía después de que el sol se metía, cuando ya casi todos se iban a descansar. Yo lo veía como uno de esos rumores que surgen cuando andas trabajando lejos de tu casa, cansado y con la mente en otro lado. Un compa me contó que un día, después de un turno largo, lo vio parado entre los andamios, como si estuviera checando el trabajo. Dijo que tenía algo en la mano, como una herramienta, pero no le alcanzó a ver bien. Lo raro es que, cuando quiso acercarse a preguntarle si necesitaba algo, el vato simplemente desapareció, así como si se lo hubiera tragado la tierra. Ahí fue cuando empecé a escuchar más historias, que si el compadre pedía cosas, que si se aparecía solo para unos pocos. Pero lo que más se repetía era que, según esto, el vato no era un simple trabajador. Decían que andaba metido en cosas raras, que su única intención era asegurarse de que la obra quedara terminada, pero no por los buenos medios, sino con sacrificios. Yo, como te dije, no creía mucho en esas cosas, pero la cosa se puso seria cuando uno de los ingenieros, el ingeniero González, se largó de la obra de un día para otro. Ese vato era bien calmado. Siempre andaba con su casco blanco, revisando que todo estuviera bien, pero de repente dejó de aparecer. Un día estábamos todos en el comedor y nos enteramos de que el ingeniero había renunciado de la nada. Los rumores decían que se había topado con el famoso compadre y que había quedado tan asustado que no quiso volver. Decían que había dejado todo tirado, incluso su maletín de trabajo, y se había largado sin avisarle a nadie. Ahí fue cuando la cosa empezó a oler feo, porque un ingeniero no deja una chamba así nomás. Esos vatos ganan bien y no se espantan por cualquier cosa. Pero a mí no me cuadraba. ¿Qué tanto había visto para largarse sin decir ni adiós? Una noche, después de todo ese chisme, me tocó quedarme a revisar unas cosas en el turno nocturno. Era uno de esos días en los que la obra estaba casi vacía. Nomás algunos de los muchachos y yo estábamos ahí, asegurándonos de que las cosas estuvieran listas para el siguiente día. El lugar era enorme, y en la oscuridad se sentía bien raro.
El viento silbaba entre las estructuras de metal, y aunque uno no quiera admitirlo, esas cosas te ponen nervioso. Estaba yo revisando unos materiales, cuando de repente me quedé solo. Los demás compañeros se habían ido al otro lado de la obra, y de pronto sentí que alguien me estaba mirando. Volteé varias veces, pero no veía nada. Solo el eco de mis pasos y el sonido del viento. Me empecé a poner nervioso, pero traté de no hacerle caso. Pensé que me estaba sugestionando con tanta historia que ya me habían contado. Pero luego, como a la distancia, vi una figura entre las sombras, justo donde habíamos dejado los andamios. Al principio pensé que era uno de los muchachos, que se había quedado a revisar algo también, pero algo no se veía bien. El tipo estaba parado muy quieto, demasiado para ser normal, y su silueta era medio borrosa, como si no encajara bien con el resto del lugar. Me acerqué un poco para verlo mejor, y ahí fue cuando lo vi claro. Era el compadre, el famoso hombre del que tanto hablaban. Te juro que el vato me miraba, pero sus ojos no eran normales. Estaban vacíos, como si no tuviera vida, como si fuera una sombra. Me quedé helado, porque aunque no decía nada, sentía como si me estuviera hablando. Y de repente, sin mover los labios, escuché su voz. Era un susurro, pero se me metió en la cabeza de una manera que no te puedo explicar. Dijo algo que me dejó helado. Esta obra no se va a terminar sin un sacrificio. Mi piel se puso chinita. Yo no sabía si salir corriendo o gritar. El compadre se quedó ahí, mirándome por unos segundos más, hasta que, de la nada, simplemente desapareció. No caminó, no se movió. Solo se esfumó, como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche no pude dormir. Lo que vi, lo que escuché, era real. Y aunque intenté no pensar mucho en eso, su advertencia seguía retumbando en mi cabeza. Un sacrificio. Fíjate que después de ese encuentro con el compadre, ya no pude ver la obra igual. Te soy sincero, sobrino. Yo no soy de esos que se asustan fácil. Mira que, en todos estos años de trabajo, he visto de todo. Accidentes, pleitos, cosas que te dejan pensando. Pero nunca me había tocado algo tan raro como esto. Después de ese encuentro, comencé a preguntar, a investigar un poquito entre los compañeros. No quería parecer espantado, porque imagínate, después de tantos años en el jale, andar con esos mieditos. Así que empecé a sacarles plática a los demás, pero disimulando. Resulta que varios habían escuchado cosas raras, pero no todos se atrevían a hablar del tema. Según algunos, desde que empezaron las obras grandes en el AIFA, cosas raras habían estado pasando. Accidentes que no tenían explicación, herramientas que desaparecían, y lo peor, la gente que se iba sin decir nada. Uno de los más viejos, don Pancho, un albañil ya de muchos años en esto, me contó que había visto a el compadre mucho antes de que la obra arrancara formalmente. Según él, esa figura se le apareció una noche mientras hacía guardia. Me lo dijo con una seriedad que me dejó inquieto, porque don Pancho no era de los que andaban contando cuentos. Él me dijo que el compadre nomás le soltó una advertencia. Si no lo hacen como debe ser, todo se va a caer. Yo no sabía si reírme o preocuparme más, pero la cosa se fue poniendo cada vez más fea. Poco a poco, los accidentes empezaron a ser más seguidos. Un día fue un cuate que cayó de un andamio, y todos jurábamos que traía su arnés bien puesto. Otro día fue una grúa que, de la nada, se descompuso y tiró un montón de material pesado, casi matando a 3. Y así, uno tras otro. Pero lo peor fue lo que pasó con uno de los ingenieros. El ingeniero Torres, un vato joven pero con mucha experiencia, siempre estaba supervisando. Era bien detallista y cuidadoso, no dejaba pasar ni una falla. Pues resulta que un día, después de uno de esos accidentes, decidió quedarse hasta tarde a revisar los planos y asegurarse de que no hubiera errores. Según algunos que se quedaron también esa noche, lo vieron caminar hacia una de las secciones que aún no se habían terminado, como si buscara algo.
Nadie le prestó mucha atención en ese momento, pero después, cuando se dieron cuenta de que ya se había hecho tarde y no volvía, empezaron a buscarlo. Lo encontraron en uno de los sótanos, en una parte de la obra que aún estaba a medio construir. Estaba solo, parado frente a un muro sin terminar. Pero lo que los dejó helados fue cómo lo encontraron. Tenía la mirada perdida, fija en la pared como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Y cuando le hablaron, no respondió. Algunos se acercaron para ver si estaba bien, pero cuando lo tocaron, se desplomó como si no tuviera fuerza en el cuerpo. Lo llevaron rápido al hospital, pero la cosa es que nunca pudieron hacer que hablara otra vez. El vato quedó en shock, como si hubiera visto algo que lo quebró por dentro. Nunca supimos qué fue lo que lo dejó así, pero te juro que la obra no volvió a ser la misma después de eso. Yo empecé a notar más cosas raras. A veces, en las madrugadas, cuando estábamos casi por terminar el turno, veía que faltaban materiales o que los cimientos no estaban como los habíamos dejado. Al principio pensé que eran los compañeros que no estaban haciendo bien su trabajo, pero después comencé a dudar. Un día, mientras revisaba las varillas y los moldes, encontré algo que me puso la piel chinita. Era una especie de símbolo, dibujado en el concreto fresco. No parecía algo que hubiera hecho uno de nosotros. Era como si alguien hubiera marcado la obra. Pregunté a los muchachos, pero nadie sabía de qué se trataba y tampoco querían hablar mucho del tema. El símbolo estaba extraño. No entendía bien qué significaba, pero era como si alguien lo hubiera hecho a propósito, con algún mensaje. Aquella noche me quedé con una sensación fea en el estómago. Ya no eran solo historias o accidentes. Había algo más, algo que estaba ocurriendo en las sombras, pero no de manera normal. Me fui a dormir, pero no pude descansar bien, pensando en lo que había visto y en lo que don Pancho me había contado. Y justo cuando pensé que las cosas no podían ponerse peor, me tocó volver a verlo. Estaba trabajando en los cimientos, acomodando los moldes para el concreto, cuando sentí un aire frío que me recorrió la espalda. Volteé y ahí estaba otra vez, el compadre, parado entre los materiales, pero esta vez más cerca. Se veía igual que la primera vez, inmóvil, con esos ojos vacíos que te traspasan. No sé cuánto tiempo me quedé viéndolo, pero lo que me dejó congelado fue lo que hizo después. Sin mover los labios, escuché su voz otra vez, como la primera vez, pero esta vez más clara. Ya se va a acabar el tiempo. Y lo más raro de todo fue que, justo cuando terminó de decir eso, los cimientos donde estaba trabajando se movieron, como si algo debajo del suelo estuviera vivo. El concreto fresco empezó a agrietarse, como si alguien hubiera metido las manos desde abajo. Sobrino, después de esa noche, no volví a ser el mismo. Intenté seguir con el jale, hacerme el fuerte, pero ya traía esa cosa en la cabeza, esa sensación de que algo andaba mal en la obra, algo que no se veía, pero se sentía. Los días siguieron pasando, y aunque la obra avanzaba, todo estaba más raro que nunca. Los accidentes continuaban, pero no eran cosas normales. Uno de los cuates, Ramiro, que era bien pilas para trabajar, de repente empezó a comportarse de manera extraña. Lo veíamos siempre murmurando cosas para sí mismo, pero no entendíamos nada de lo que decía. Hasta que un día, mientras andábamos levantando una pared, se puso a hablar de el compadre. Ya lo vi, decía. Ya sé lo que quiere. Pues claro, todos lo vimos raro. Lo tomamos como una broma, porque de esas ya habíamos escuchado muchas, pero Ramiro no estaba jugando. Nos dijo que el compadre se le apareció y que no era cualquier cosa. Según él, había visto al vato ese salir del suelo, justo donde el concreto se había agrietado, que lo miró con esos ojos vacíos y que le dijo lo mismo que me había dicho a mí. Ya se va a acabar el tiempo. Ahí fue cuando varios empezamos a preocuparnos de verdad. Ramiro,
que siempre había sido un tipo callado pero trabajador, empezó a faltarle al respeto a los ingenieros, cosa que jamás había hecho. Un día, cuando uno de ellos le reclamó por no seguir las indicaciones, Ramiro explotó. «A mí no me vengas con tus cosas, tú no sabes lo que está pasando aquí», Zrenia le gritó enfrente de todos. Eso, sobrino, era un desmadre total. El ingeniero Torres, el mismo que ya había quedado en estado de shock, había sido de los más respetados. Y Ramiro, que lo conocía bien, nunca se hubiera atrevido a levantarle la voz así. Las cosas se empezaron a poner peor cuando encontramos algo en una de las excavaciones. Resulta que estaban escarbando más profundo para una parte de la cimentación, cuando uno de los muchachos, Chucho, que estaba manejando la retroexcavadora, gritó como loco. Salimos corriendo para ver qué pasaba, y lo que encontramos nos dejó fríos. Chucho había descubierto un montón de huesos enterrados, y no te hablo de huesitos de animal, sobrino, no. Eran huesos humanos. Nos quedamos ahí, viendo los restos que salían de la tierra como si estuvieran esperando a que alguien los desenterrara. Nadie se movió ni dijo nada durante un buen rato, hasta que uno de los encargados de seguridad se acercó para revisar. «Esto no está bien», murmuró. Y claro que no lo estaba. ¿Qué hacían esos huesos ahí? ¿Quién los había puesto? La obra se detuvo por unas horas mientras llegaban los ingenieros y las autoridades. Al principio, pensaron que era una fosa común antigua o algo así, pero los huesos no parecían viejos. Al contrario, parecían recientes. El ambiente en la obra se puso pesado, más de lo que ya estaba. La gente ya no quería trabajar de noche, y los que se quedaban en el turno nocturno lo hacían a regañadientes. Todos hablaban de los huesos y de el compadre, como si ya nadie pudiera ignorarlo. A veces, en la noche, se escuchaban ruidos extraños, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el concreto. La raza decía que era el compadre, que venía a recoger lo que faltaba, que estaba buscando algo más. Y fue en una de esas noches que Ramiro desapareció. Nadie se dio cuenta al principio, porque todos andábamos cada quien en su trabajo. Pero cuando dieron las 10 de la noche y no apareció para firmar la salida, empezamos a buscarlo. No estaba en ningún lado. Nos fuimos para los sótanos, los túneles que estaban a medio construir, y fue ahí donde lo encontramos. El cabrón estaba en el suelo, en un charco de sangre. No te voy a mentir, compadre. Fue lo más feo que me ha tocado ver en la vida. No había nadie más en el lugar, solo su cuerpo tirado, como si lo hubieran dejado ahí. Y lo más raro, lo más escalofriante, fue lo que vimos en las paredes. Esos mismos símbolos que yo había encontrado dibujados en el concreto, pero esta vez eran más grandes y estaban hechos con sangre. El terror fue tanto que varios salieron corriendo de la obra, jurando que no iban a volver. Y la verdad, yo también me lo pensé. Pero algo me detuvo. No sé qué fue. Tal vez la necesidad, tal vez la curiosidad. Pero la cosa es que no podía dejar de pensar en Ramiro, en cómo había estado hablando de el compadre antes de desaparecer. Algo me decía que todo estaba conectado. Los huesos, los accidentes, los símbolos y el compadre. Después de lo que pasó con Ramiro, la cosa en la obra se descontroló más. A los pocos días se empezó a correr el rumor de que el patrón quería seguir con la construcción a como diera lugar. Dicen que ni los huesos ni lo de Ramiro le importaron. Pa' él, lo único importante era terminar en tiempo, cumplir con los ingenieros y con los que estaban bien arriba, ya sabes. El detalle es que la raza ya no estaba tan dispuesta. Muchos comenzaron a faltar, y los que sí venían andaban con una cara de susto que se les notaba a kilómetros. Un día, don Pancho y yo nos estábamos echando un cigarro al mediodía, ahí, al lado de la retroexcavadora. Estábamos callados, como si ninguno de los dos quisiera hablar de lo que ya sabíamos que estaba pasando. Entonces me empezó a platicar más a fondo de esos sacrificios que te mencioné antes. «Mira, carnal», me dijo, «esto no es nuevo.
Yo conocí a unos viejos que trabajaban aquí antes de que esta obra siquiera empezara, y decían que esta tierra ya estaba marcada. No eran solo leyendas, gente de aquí, de los alrededores, hacía sus trabajos, ya sabes, esos que no se pueden hablar tan fácil. Y esos huesos que encontraron, no creo que sean de la revolución, no, son más recientes. Eso me puso a pensar. Si lo que decía don Pancho era cierto, entonces, el compadre no era solo un cuento para espantar a los nuevos, era algo más grande, algo que estaba ahí desde hace mucho. Empecé a atar cabos. Los accidentes, los símbolos en el concreto, la muerte de Ramiro, todo apuntaba a que había algo en esa obra que no querían que termináramos. Y justo esa tarde pasó lo peor. Estábamos en uno de los túneles subterráneos, donde estaban haciendo la instalación de los ductos de ventilación. Andábamos varios, unos 8 o 9 trabajadores, cuando de repente se escuchó un ruido espantoso, como si algo pesado hubiera caído en seco sobre el concreto. Al principio pensamos que era la retroexcavadora o que algo se había desplomado, pero no. No había nada raro a simple vista. Entonces, vimos que uno de los compañeros, el güero, no estaba con nosotros. Lo habíamos visto entrar al túnel, pero de repente ya no estaba. Gritamos su nombre, pero no respondía. Nos quedamos fríos, porque era el mismo lugar donde habían pasado cosas raras antes. «Vamos a buscarlo, ¿no?», dijo uno de los muchachos. Yo no quería ir, te soy sincero, pero no podíamos dejar al güero solo. Empezamos a caminar más adentro del túnel, alumbrándonos con las lámparas que traíamos. El túnel era largo y oscuro, pero a pesar de que caminamos un buen tramo, no veíamos ni rastro del güero. Fue entonces que escuchamos un lamento, como si alguien estuviera sufriendo. Venía desde el fondo, más allá de donde estaban trabajando. Nos acercamos con cuidado, porque nadie sabía qué iba a pasar. Y ahí, en uno de los rincones oscuros, lo vimos. Al güero, pero no estaba solo. Había alguien más con él. Un hombre, alto, con la cara medio cubierta por el polvo y los escombros, pero sus ojos, sobrino, esos ojos eran lo más extraño. No tenían brillo, eran como 2 hoyos negros que te miraban, pero no te veían. Era el compadre. Todos nos quedamos paralizados al ver la escena. El güero estaba tirado, con los brazos extendidos como si hubiera sido derribado por algo, y el compadre lo estaba mirando, de pie junto a él. No hacía nada, solo lo miraba con esos ojos vacíos. El güero empezó a temblar y a gritar, pero sus palabras eran incoherentes. El ambiente se sentía tan pesado que apenas podíamos respirar. Yo nunca había sentido un miedo así, uno que no solo te llega a la cabeza, sino que te aplasta el pecho y no te deja moverte. Y de repente, el compadre se agachó junto al güero y con una calma que me erizó la piel, sacó algo de su bolsillo. Era un cuchillo, pero no uno normal. Tenía unas marcas en la hoja, como símbolos tallados, y estaba oxidado, como si lo hubieran usado muchas veces antes. Sin decir una sola palabra, lo levantó y lo pasó por la garganta del güero en un solo movimiento. No hubo gritos, no hubo lucha, solo ese corte limpio que nos dejó petrificados. En cuanto vimos eso, nos echamos a correr, pero correr como nunca antes. Ni siquiera volteamos para ver si el compadre nos seguía, porque, la neta, sabíamos que si lo hacía, no íbamos a salir de ahí. Los que logramos salir del túnel llegamos a la superficie casi sin aire. Algunos se fueron corriendo de la obra y no volvieron nunca más. Yo me quedé ahí, temblando, sin poder entender lo que acabábamos de ver. No le dijimos a nadie lo que pasó. ¿A quién le íbamos a contar que el compadre había matado al güero? Nadie nos iba a creer. Pero lo que sí sabíamos es que esa obra no estaba maldita por accidente. Algo, o alguien, estaba controlando todo. Todos los que vimos lo que le pasó el güero, callamos. Muchos lloramos, y otros renunciaron.
Debido a mis deudas decidí seguir allí mismo por un tiempo, y nadie dijo nada. Quedamos pendientes a la hora que los jefes encontraran el cuerpo del güero. La obra siguió, eso sí, porque el patrón no iba a detenerla por supersticiones, como él las llamaba, pero los que estábamos ahí sabíamos la verdad. No se trataba de cuentos o inventos, todo lo que habíamos visto era real. Unas semanas después de aquel encuentro en el túnel, algo macabro pasó. Estábamos ya más cerca de terminar una de las plataformas cuando, de repente, apareció el güero. Pero no como lo habíamos dejado aquel día. No, este güero era diferente. Lo vi de lejos, y cuando me acerqué para saludarlo, noté que algo estaba mal. El compa estaba pálido, flaco, como si hubiera pasado días sin comer ni dormir. Pero lo más escalofriante eran sus ojos. Ya no tenían ese brillo de antes. Parecían apagados, vacíos, como los de el compadre. «Güero, ¿dónde te habías metido, cabrón?», le grité, intentando hacerme el valiente, pero en el fondo sentía un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. El güero me miró, pero no dijo nada. Solo me vio con esos ojos muertos y siguió caminando. No saludó a nadie, no se detuvo a platicar, ni siquiera parecía reconocer a los que trabajábamos con él. Fue ahí cuando me di cuenta. Ese ya no era el mismo güero. Algo le había pasado. Algo se lo había llevado o transformado en otra cosa. Los demás también lo vieron, y la neta, todos nos sacamos de onda. Nadie se atrevía a acercársele, y no era por mala onda, sino porque sabíamos que algo raro estaba pasando. Lo más extraño fue que, aunque seguía viniendo a la obra, ya no lo veías hacer nada. Solo caminaba por ahí, como si estuviera en trance, mirando todo sin realmente ver. Uno de los chavos más nuevos, que no sabía lo que había pasado antes, intentó preguntarle qué onda, pero el güero solo lo miró con esos ojos vacíos y siguió su camino. Un día, después de varios días de verlo rondar por la obra sin hacer nada, el güero desapareció de nuevo. No vino más, no dejó aviso, nada, como si nunca hubiera existido. A algunos nos dio alivio que ya no estuviera ahí, porque, la neta, su presencia nos estaba volviendo locos. Pero el alivio no duró mucho. Poco después empezaron a pasar otras cosas. Primero fue don Panchito. ¿Te acuerdas de que te platiqué de él, verdad? Era uno de los más veteranos en la obra y nunca dejaba de venir, por más raro que se pusiera el ambiente. Tenía una familia que mantener, y el hombre era honesto. «Mientras haya chamba, aquí estoy», decía. Pero un día, algo cambió. Don Panchito empezó a quejarse de que sentía como si lo estuvieran vigilando. Decía que en las noches, cuando se quedaba solo revisando las herramientas, escuchaba pasos detrás de él, pero volteaba y no había nadie. Al principio, lo tomamos como otra historia más de las tantas que ya rondaban la obra, pero pronto nos dimos cuenta de que lo que decía era cierto. Una tarde, don Panchito llegó más tarde de lo normal y traía una cara de miedo que nunca le había visto. «Ya no aguanto más», me dijo. «Anoche lo vi bien clarito». Le pregunté a qué se refería, pero solo sacudió la cabeza y no quiso hablar más. Esa misma noche, Panchito no regresó a su casa. Al día siguiente lo encontraron en uno de los rincones más oscuros de la obra, en una de las plataformas que casi nadie usaba ya. Estaba tirado en el suelo, con los ojos bien abiertos, pero igual de vacíos que los del güero. No tenía heridas, no había sangre, nada que indicara qué le había pasado. Pero sabíamos que no había muerto de manera natural. La noticia corrió como pólvora entre los trabajadores y muchos decidieron renunciar de inmediato. La obra ya estaba en sus últimos meses, pero a varios no les importó. Preferían irse a buscar otra chamba antes de terminar mal como Ramiro, el güero o don Panchito. Yo me quedé, pero ya no por ganas, sino porque tampoco tenía muchas opciones. A mi edad, no es tan fácil encontrar trabajo. Finalmente, la obra terminó. El aeropuerto, el AIFA, está ahí,
funcionando y bien bonito para que la gente lo vea y se sienta orgullosa. Pero los que estuvimos en su construcción, los que vimos lo que realmente pasó, sabemos que los sacrificios en las obras existen y no se hacen por órdenes de arriba. Si no, el malo es quien llega a tomarlos sí o sí. Nunca más volví a ver al güero, ni supe qué le pasó después. Pero sé que no salió bien de todo esto. Y cada que alguien me pregunta sobre el tiempo que trabajé en esa obra, siempre me acuerdo de El Compadre, de esos ojos vacíos y de las muertes sin explicación. A veces, cuando paso cerca del aeropuerto, siento que algo me observa, algo que quedó enterrado ahí, entre el concreto y las estructuras. Y aunque trato de no pensarlo mucho, no puedo dejar de imaginarme que, en cualquier momento, el compadre podría regresar, buscando a alguien más para completar lo que empezó. Tal vez suene exagerado, pero yo estuve ahí, sobrino. Yo vi lo que pasó, y créeme, hay cosas que es mejor no buscarle explicación. No todo lo que pasa en este mundo tiene una respuesta fácil.